punto de la noche con la mejor información y el mejor análisis que comienza con Jorge Liotti, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Leonora? Buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, para hablar de los conflictos que se avecinan tras el cierre de listas. Sí, tuvimos un pico sumamente alto el fin de semana con el cierre de las listas. Ayer tuvimos otra novedad que fue la discusión respecto de si debía haber paso en aquellos lugares donde no hay competencia, Sí. que es una discusión, por un lado política, porque a algunos les conviene más que a otros, y por otro lado es económica, porque las pasos son muy costosas. Hay que organizar 4.300 millones de pesos. Exactamente. Entonces hay algunos que dicen, bueno, ¿por qué nos ahorramos ese dinero? Da la impresión de que hoy no hay mucho margen por los plazos. Recordemos que el 11 de agosto son las PASO. Y entonces, pero esta discusión en torno del cierre de listas y en torno de las PASO dejó algunos conflictos, varios te diría, Sí. pero hay algunos que van a continuar en los próximos días o semanas. ¿Tienen que ver con la provincia de Buenos Aires? Uno de ellos sí. Sí. El conflicto en provincia de Buenos Aires tiene que ver directamente con el cierre de listas. Ahí ya hemos visto que hubo una situación de tensión entre los intendentes y la cámpora. Eso quedó mal resuelto, pero quedó porque las listas allí están, donde reaparecieron algunas figuras que siempre han estado, particularmente el caso de Máximo como representante del kirchnerismo más directo de Cristina. Sí. Resolviendo, no tanto en los lugares, que de hecho ocuparon lugares importantes, pero sobre todo con la lapicera. Esto a los intendentes los molestó un poco, pero te diría que hay algo que va a continuar y que están tratando de subsanar en los próximos días, que tiene que ver con la relación entre los intendentes y el candidato a gobernador de ese espacio, que es Axel Kicillof. Allí hay una preocupación en los intendentes porque ven que Kicillof, que venía recorriendo la provincia por su cuenta, ni siquiera se ha reunido todavía con ellos y ven una lejanía muy grande con quien va a ser el candidato a gobernador que supuestamente van a llevar ellos en la boleta. Ahora, supuestamente cuando se anunció a Kicillof como candidato a gobernador junto a Verónica Magario, ¿no se decía que quienes habían puesto a Kicillof en ese lugar eran justamente los intendentes? No, los intendentes querían un propio como candidato a gobernador. Sí. Poner a Magario de vice, exactamente. Sonaba, sí. Pero que finalmente, bueno, ellos cedieron y decidieron este binomio, digo. Sí, vos viste que esta temporada es temporada de sapos, ¿no? O sea, sí, y los totalmente. intendentes vienen. Bueno, el caso de Kicillof les costó digerir, a pesar de que pusieron a Magario, que es la intendenta de La Matanza, como vice. Fue un momento difícil. Sí. Te diría que después vino el tema de las listas, que fue otro momento difícil, sobre todo en lo que hace a la confección de las listas de legisladores bonaerenses, donde ellos pensaban tallar, y en la de los concejales. Allí se impuso la lapicera de la cámpora nuevamente, y esto reverdeció el problema con Kicillof, que es que no tienen comunicación, no han entablado, no ha habido una foto con los intendentes, y los intendentes esperaban, tenían la expectativa de que quien fuera el paraguas de ellos fuera Alberto Fernández, que fue quien sí se reunió con ellos, les explicó, bajó con Máximo. Recordás la foto el día antes de que Cristina anunciara que Alberto iba a ser su vice. Estuvo Alberto con un grupo de intendentes. Su candidato a presidente. Su candidato a presidente, sí. Perdón. Y los intendentes pensaban que Alberto iba a ser un escudo protector. Y lo que están viendo es que no es tan así, que en el cierre de listas Alberto, sobre todo en provincia de Buenos Aires, no llevó la voz cantante, que la llevó la cámpora y que con Kicillof hay una distancia. Están pensando en algún tipo de encuentro, de comunicación, Kicillof para tender un puente allí, porque hay un ruido. ¿Cuál es el problema de esto? Sí. Que los intendentes empiecen a jugar... Claro, en contra. Sí, te diría que, como suelen hacer ellos, no en contra, o pero... por lo menos no jugar. Abriendo el juego, claro. ¿no? Y esto entrañaría una dificultad en una elección muy reñida como la de la provincia de Buenos Aires. Por eso digo, este es un conflicto que se abrió antes del cierre de listas, que el cierre de listas agravó y que si no se resuelve en el corto plazo, yo creo que puede hacer eclosión, no sé si tanto en agosto como en octubre, donde los intendentes se juegan la continuidad territorial. Te diría que es lo único o lo máximo que le importa a los intendentes es poder ser reelectos, y allí podrían tener un juego un poco más ambiguo
que puede complicar a Kicillof si no cierran bien ese circuito que quedó abierto. Ahora, hoy por hoy se necesitan de ambos lados. ¿Vos definirías que se necesitan en igualdad de fuerzas de la misma manera, o que en realidad la necesidad de Kicillof de los intendentes es mayor? Pero viste que lo que hacen los intendentes, lo que se dice es trabajar la boleta. Trabajar la boleta representa distribuirla, militar por una boleta. Los intendentes pueden ser militantes confesos de una boleta completa, que lleva Alberto y Cristina, Kicillof o la de ellos, o pueden ser operarios a reglamento. Y te dicen, te traigo la boleta. Sí, para mí me gusta Vidal. Ah, también tengo una que es con Vidal, por ejemplo. Claro. Y te si bien no ofrecen... existe la boleta corta como tal, no, lo pero que te puedes llevar ofrecen es la boleta poder cortada, cortarla, exactamente. Que fue un factor decisivo en la elección del 2015 para que Vidal gane. Recordemos que hubo un corte de un 6,5%, o sea, perdón, 6,5 puntos que cortaron y votaron a favor de Vidal y que no apoyaron la fórmula de Aníbal Fernández. Dos cuestiones para tener en cuenta que matizan el corte de boleta. En primer lugar, no está Aníbal Fernández, está Kicillof, no genera el mismo rechazo en el electorado, ni siquiera en el propiamente kirchnerista, que está bastante solidificado. O sea, el que vota a Cristina tiende a votar a Kicillof naturalmente. Y el otro tema que tiene el oficialismo respecto al corte de boleta es que tampoco tiene mucho de dónde obtener el voto. ¿Por qué? Porque es más difícil que alguien que vaya a votar a Cristina Alberto corte para Vidal. Es cierto. En el caso del 2015 estaban las candidaturas intermedias de Massa y de Stolbizer que le permitían obtener esos votos intermedios. Hoy solamente tienen a Labaña como posibilidad de cortar, entonces probablemente ese corte de boleta no sea tan importante. Por eso es clave que los intendentes jueguen para Kicillof. Si no juegan para Kicillof, ahí podría haber también un indicador. Si dejan ese hueco, enseguida alguien lo va a ocupar, ¿no? Exactamente. Por supuesto, seguramente. Ahora, mencionabas también la cuestión de las PASO, que se viene discutiendo en estos últimos días. En el día de ayer estuvo aquí de visita Adrián Pérez, diciendo que si bien el oficialismo no tenía, no estaba con ninguna propuesta propia, sí era algo de los radicales. Sí, exactamente. Ayer presentó un grupo de legisladores radicales, sorprendió un poco con esto y generó ruido dentro del oficialismo, del gobierno en general, algunos apoyando, otros no. Hoy salió muy fuerte a obturar esa posibilidad Miguel Ángel Pichetto, quien también sufrió un poco con el cierre de listas, a pesar de que él dijo que no había pedido nada en concreto, pero yo creo que sobre todo la gente de él en provincia de Buenos Aires esperaban un poco más de generosidad. Y allí yo te diría... Allí, perdón, hago un paréntesis nada más ahí porque me gustó este comentario que hiciste. Allí, así como se vio en el Frente de Todos la lapicera de Máximo y de Cristina, ¿en este caso se vio la de Marcos Peña? Yo te diría que Marcos Peña con Vidal y Larreta en los dos distritos principales, con enorme incidencia. Esto fue un golpe muy fuerte para la ala política, que yo creo que se ve más afuera del gobierno que adentro. Esto básicamente es Frigerio, Monzó, Mazzot, ese grupo que creyó reencontrar una vía de apertura al gobierno con el ingreso de Pichetto, que se juntaron en los platitos hace 10 días, que cantaron la marcha peronista, pensaron que venía una nueva oleada para ellos y el cierre de lista demostró que no es así. Exacto. Ahora bien, ¿cuál es el conflicto en este espacio? Que si bien Marcos Peña, Vidal y Larreta tuvieron otra vez en este tridente el poder mayor de decisión con el aval siempre de Macri, Macri no le interesa tanto el chiquitaje, pero está atento para que se cumpla un poco los lineamientos que él plantea. Yo creo que acá está la génesis de una discusión que se va a ir dando en la campaña y sobre todo si el gobierno reelige, que es qué espacio ocupa cada uno de los componentes de estas fuerzas. En el gobierno están diciendo que está claro que la redistribución dentro de un eventual futuro gabinete no va a ser como el de hoy, donde hay ministros totalmente identificados con el propio Macri, que vienen en su gran mayoría son del PRO puro. Sí, donde hay poco nivel de disidencia. Se está hablando, eventualmente, si ganan, de un esquema de gobierno con pesos más pesados políticamente hablando, donde obviamente va a estar Pichetto interviniendo, también va a haber radicales con mayor peso específico, entonces empieza a aparecer acá un poco el debate, no va a perder poder seguramente este núcleo de Marcos Peña, Vidal y Larreta, entonces el planteo allí es cómo se va a reconfigurar el poder durante la campaña y en un eventual gobierno entre estas distintas tribus que hoy empiezan a componer
un esquema de gobierno dentro de lo que es el Juntos por el Cambio, Sí. que es una composición mucho más heterogénea y variada respecto a lo que era ¿A Cambiemos. quiénes identificarías en estas diferentes tribus? Por un lado, radicalismo. Yo creo el radicalismo con Cornejo, Sí. que va a estar en la Cámara de Diputados, va a ser una voz muy fuerte allí. Es cierto. Va a estar obviamente Elisa Carrió, que va a estar revalorizada porque va a tener mayor representación en el Congreso. Sí. Ganó Sí. Carrió con el cierre de listas. Vas a tener el componente peronista con Pichetto Sí. y vas a tener el componente clásico del PRO con Marcos Peña seguramente. Ahora, estas voces, vos decís el radicalismo, la coalición, estaban un poco raleadas. Se supone que el futuro esquema implicaría algo más abierto e implicaría un proceso de decisiones con pesos más pesados. Claro. Si Macri repite el esquema de hoy, probablemente haya una enorme frustración y se pueda empantanar de alguna manera la Sobre gestión. todo en el radicalismo. Yo creo en el radicalismo y también en un sector del peronismo que ve con Pichetto la oportunidad de alguna manera tener alguna voz dentro de este esquema de Ahora, poder, ¿no? también hay algo que es matemático, son más para repartir la torta. Bueno, es lo que se vio el fin de semana con el cierre de listas, Claro. donde hubo mayor insatisfacción porque son más para repartir y además hubo otro factor adicional que hubo que armar listas contemplando la aplicación del cupo femenino del 50%, con lo cual naturalmente Claro. había hombres que iban a perder porque tienen menos lugares y eso también complicó un poco las negociaciones. Así llegamos acá y hablábamos justamente del caso de Pichetto, sobre quien hoy hubo una novedad en el Senado. Sí, a que ver, la tiene- reconfiguración de la cúpula del PJ en el Senado. del bloque que Sí. conducía Pichetto, corrido Pichetto, y hubo una reunión, terminaron designando a Carlos Caserio como sucesor, te diría, interino de Pichetto. Esto va a funcionar hasta el 10 de diciembre y allí habrá que ver quién gana. Si gana el kirchnerismo, me da la impresión de que ese bloque con el de el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, en realidad se van a fusionar. Si pierden, creo que todo se va a atomizar y va a ser más complejo. Carlos Caserio es Un cordobés. senador de Córdoba, que hasta ahora era muy schiarettista, pero que con la implosión de Alternativa Federal y esa alternativa intermedia, empezó a presionar muy fuertemente sobre Schiaretti y de alguna manera representando la demanda de la base de un sector del peronismo cordobés para ir a jugar con el peronismo kirchnerista. Hubo ruido con Schiaretti terminó obturando eso con la idea de ir con listas cortas, Claro, claro. de manera tal de que no tributa a ningún candidato presidencial, pero dentro del peronismo cordobés generó mucho ruido esta cuestión. Mira, el Con lo peronismo cual- cordobés que en general es un peronismo que le huye al kirchnerismo. Exactamente, y Córdoba es una provincia fuertemente antikirchnerista, Totalmente. ¿no? Pero había una demanda de las bases por correrse, entendiendo que era el único reaseguro para poder reinventarse allí. Con lo cual quedó él al frente, Mayans quedó como segundo, es un hombre de Insfran, Sigue como segundo. exactamente. Sigue en el mismo lugar. Yo te diría que empieza a tomar una conformación tendiente a unir con el bloque de Unidad Ciudadana en el caso de que se impongan a las elecciones. Todo dependerá de las elecciones, Obviamente. ¿no? De quién gane. Obvio. Y ahí se acomodarán. Sí, es más, así Pero como te digo claro. que es probable que se unan, lo más probable es que si llegan a perder, eso se atomice, se fragmente y veamos un escenario completamente distinto en el Senado. Claro. Ahora, en el caso en que gane el Frente de Todos, claramente en el Senado, quien va a tener la voz de mando va a ser la propia vicepresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, en cualquiera de los dos casos, vamos a tener vicepresidentes con mucha trayectoria en el propio Senado, dos senadores como Cristina y como Pichetto de mucha trayectoria, conduciendo una Cámara que va a ser sumamente interesante porque va a haber números muy exiguos, hay que ver cómo termina la elección, pero en el caso de que se termine imponiendo el actual oficialismo, puede llegar a tener un bloque de 26 o 27 propios, que quizás con aliados le permita tener un número relevante, por lo menos para aprobar algunos Claro. proyectos. En el caso contrario puede ocurrir lo mismo con Cristina, si se termina unificando, y esto puede fortificar ese sector.
y obviamente la figura del vicepresidente, yo te diría, totalmente revalorizada. En general, estamos acostumbrados a vicepresidentes con roles Claro, y aquí estamos hablando de secundarios, dos ¿no? vicepresidentes con roles fuertísimos, tanto Sí. Miguel Ángel Pichetto como Bueno, Cristina Fernández en el de caso de Kirchner. Cristina estamos discutiendo si el que va a tener el poder va a ser Alberto Fernández o va a ser ella. Y en el caso de Pichetto estamos tratando todavía de redescubrir hasta qué punto su incorporación al oficialismo implica una apertura real en el proceso de toma de decisiones. Por eso te decía, hay que ver Claro. cómo van descantando estas discusiones, en este caso por cierre de listas o por las PASO, entre radicales, Carrió, Pichetto, porque yo creo que de ahí puede salir un poco la dinámica que va a marcar un eventual segundo gobierno de Macri. Va a ser muy divertido. Yo creo que va a ser muy movido. Movido también. Bueno. Y si no le ponemos un poquito de diversión Sí, a la política argentina, estamos fritos, Jorge. yo creo que sí. Muchas gracias.